Eso. La historia clínica, vamos a ver todo lo que es el diagnóstico estomatológico, vamos a hablar un poco de semiología, un poco de historia clínica, para que tengas una mejor noción a la hora que entres ya a los cursos de clínica. Entonces, nuestro primer tema es historia clínica. ¿Qué sabes tú de la historia clínica? Es cuando le vas a tomar, es un documento que tú vas a tener que tomarle al paciente para poder conocer todas las operaciones que ha tenido en su vida, tus datos, todo, su edad, si tiene algún problema, alguna afección. Ya, muy bien, exacto. Bueno, Exacto. La historia, espérate un ratito, vamos a... Ahora sí, estamos grabando, sí. Entonces, la historia clínica, como bien tú lo has dicho, es un documento que nos va a permitir registrar todos los antecedentes médicos del paciente. Por ejemplo, mira, tenemos un paciente que llega aquí, mira por qué es importante la historia clínica. Llega un paciente y me dice, imagínate que yo estoy trabajando en un consultorio y yo soy la persona que hace las cirugías. Viene la colega y me dice, doctora, mire, tengo este paciente para hacerle la extracción de esta pieza. Mira, esta pieza de aquí. Entonces yo lo veo y le digo, ok, le digo, pero mira, tiene estos remanentes radiculares. Y me dice, sí, doctora, de esos remanentes los extraigo yo, pero usted extraiga esta tercera molar, porque usted es la cirujana. Ok, entonces yo veo la radiografía y digo, sí, pues, sí, fácil, sí, se saca fácil ese diente, no voy a tener ningún inconveniente. Entonces, cuando yo le pregunto a la doctora, le digo, doctora, ¿y usted ha visto al paciente? No, doctora, me han mandado la radiografía por el teléfono, se le estoy enseñando porque el paciente quiere que le diga cuánto le vamos a cobrar por la extracción. Entonces, ¿qué pasa si yo me aventuro a decirle de frente el precio al paciente? O digo, ay, esto es fácil, no pasa nada. Y cuando el paciente llega a la consulta, el paciente está en silla de ruedas, el paciente ha perdido una pierna, el paciente probablemente tendría que preguntarle yo por qué perdió la pierna, si fue por un accidente, por algún tipo de cáncer o por diabetes. ¿De acuerdo? Entonces, esos datos de la parte sistémica del paciente me van a dar algunos datos o algunos protocolos en los cuales yo voy a tener que hacer para poder realizar la extracción que yo quería. Entonces, si por ejemplo el paciente se ha accidentado o ha perdido la pierna por un accidente, entonces es un paciente sano, no tiene nada, no tiene ninguna enfermedad, mi cirugía no va a ser complicada, sistémicamente no se va a complicar, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el paciente perdió la pierna por cáncer? Entonces yo tendría que preguntar cuándo fue la operación, hace cuánto tiempo le dio cáncer, qué tipo de cáncer era, si se está haciendo los seguimientos, si sigue tomando radiación, radioterapia, porque eso de ahí también podría complicar mi extracción. ¿Qué pasa si el paciente se está haciendo radioterapia? Y ha sido su médico el que lo ha remitido para que desfocalicen, para que saquen todas estas piezas que están comprometidas, que son focos de infección. Entonces, yo tengo que tener consideraciones porque este hueso que está recibiendo la radioterapia me puede producir gangrena.
¿sí? Se puede necrosar por la misma radioterapia que está produciendo. Entonces también tengo que tener otras consideraciones. ¿Y qué pasa si perdió la pierna por diabetes? Entonces yo tengo que saber si es un paciente controlado, no controlado, hace cuánto tiempo fue. Entonces tengo que hacerle otros estudios para determinar, para poder sacar esta pieza dentaria. Entonces, para esto nos va a servir la historia clínica, ¿no? Y por esto es importante nosotros tener una historia clínica. Si yo me centro solamente en la boca, yo digo, ok, la saco fácil, pero sistémicamente el paciente puede estar comprometido. Entonces, la historia clínica es un documento donde se recoge toda la información relativa al paciente que van a incluir datos derivados de su interrogatorio, de la exploración clínica y de los análisis complementarios que yo necesite hacerle para yo poder darle un diagnóstico y luego instaurar un tratamiento y el seguimiento que voy a realizar. Entonces, yo en mi historia clínica tengo que poner todo lo que hago, ¿sí? En qué momento lo hago, la fecha, la hora, etcétera, ¿sí? Para poder tener un registro de todo el tratamiento que nosotros estamos haciendo. Entonces, el primer paso en la historia clínica va a ser realizar un interrogatorio o anamnesis, ese es el nombre, ¿sí? Anamnesis al paciente para empezar a recoger datos de él. Los primeros datos que nosotros vamos a recoger en el paciente van a ser los datos de filiación. Por ejemplo, su nombre, su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento, la profesión, la dirección, el teléfono, de dónde procede. El lugar de procedencia es muy importante porque el lugar de hay zonas que son endémicas a algunas enfermedades, entonces tenemos que saber también el lugar de procedencia. Luego voy a conocer el motivo de la consulta, por qué viene, qué le ocurrió, qué le pasa, desde cuándo empezó, por qué cree usted que empezó, cómo es el dolor, por ejemplo, o desde cuándo se hinchó la cara, desde cuándo empezó a sentir los síntomas, etc. Luego vamos a tener a los antecedentes personales, que va a ser cualquier enfermedad actual o pasada, ¿no?, que pueda influir en él. Entonces, por ejemplo, el paciente puede estar con diabetes, hipertensión, que sean sus enfermedades actuales, puede haber tenido, no sé, le ha dado sarampión, rubiola, tifoidea, por ejemplo, ¿sí? Luego también es importante conocer las alergias a los medicamentos y los fármacos que toma actualmente, porque tenemos que tener en cuenta de que nosotros probablemente le podemos dar un fármaco al paciente y estos pueden hacer una interacción medicamentosa, entonces que puede ser perjudicial para él o para nuestro tratamiento. También es importante conocer los antecedentes familiares. Hay enfermedades que son predisponentes en la familia. Por ejemplo, pacientes que tienen la mamá, el papá, el tío, la hermana con diabetes, probablemente es un paciente que puede tener diabetes o que pueda tener diabetes, ¿no? O sea, a futuro. Que lo tenga en el momento y que él no sepa, o que lo pueda tener al futuro. Entonces, tenemos que tener previsión con eso. Entonces, hasta aquí ya le hemos hecho todas las preguntas al paciente referidos a su nombre, a sus datos personales, al motivo de la consulta, por qué viene específicamente, a las enfermedades que puede tener actuales, ¿sí?, a los antecedentes patológicos que el paciente ha tenido, a las alergias y a los antecedentes familiares. Luego nosotros vamos a tener todo lo que es la exploración clínica. Ya le pregunté todo, ya sé su vida, ¿sí? Ahora voy a explorar y voy a ver qué es lo que el paciente tiene en forma directa. Entonces, la exploración clínica va a ser la recogida de información directamente del paciente mediante nuestros sentidos y nosotros nos vamos a poder ayudar con instrumentos manuales. Nos vamos a apoyar nosotros en la vista y con la vista nosotros vamos a inspeccionar. Con el tacto nosotros vamos a hacer palpación, vamos a tocar, ¿sí? Con el oído vamos a hacer auscultación, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la exploración clínica, nosotros tenemos una exploración extraoral y una exploración intraoral. Con la exploración extraoral nosotros vamos a revisar todo lo que es la parte externa de la cara, ¿de acuerdo? Acuérdate que nosotros ahorita nos estamos centrando en la historia clínica de odontología. En la historia clínica médica, cuando hacemos la exploración externa, revisamos todo el cuerpo, revisamos el tórax, el abdomen, extremidades, todo, ¿sí? En cambio, en odontología solamente nos centramos a la cabeza.
Entonces, cuando realizamos la exploración extraoral, vamos a hacerla de frente, tenemos que mirar al paciente de frente, tenemos que inspeccionar, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a tener que determinar es la asimetría. La asimetría es cuando un lado es de diferente tamaño que el otro o de diferente forma que el otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy viendo al paciente y tengo que revisar su cuello, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo que ver que sus lados sean simétricos. Si bien es cierto, por la naturaleza humana, siempre vamos a tener un lado un poquito más grande que el otro o un poquito más inclinado que el otro, eso es normal, pero esta asimetría no tiene que ser tan evidente, ¿sí? Por ejemplo, nosotros revisamos, me llega un paciente con una inflamación, ¿sí? Un cuadro inflamatorio. Entonces, yo tengo que revisar este paciente y ver, por ejemplo, cómo está, ver simétricamente sus pómulos, a ver si la inflamación ha llegado a la zona infraorbitaria. Tengo que revisar la parte del nasogeniano, del surco nasogeniano, para ver si uno de los lados está inflamado o no, para poder determinar la zona, y así. Me voy a la zona retroauricular o cervical, a la parte del cuello, a la parte posterior del cuello, y voy a tener que determinar si ambos lados son simétricos, ¿sí? Igual en el cuello, ¿no? Si mi manzana de Adán está en su sitio, mi línea media está en su sitio, lo mismo, la forma de los ojos, si están simétricos o no, la boca, eso nos van a dar, estas asimetrías me pueden dar bastantes datos, ¿no? Por ejemplo, si mi paciente está con un problema dental, tengo que revisarlo extraoralmente para determinar si hay cierta asimetría facial, porque puede ser que este problema de origen odontológico ya haya llegado a planos blandos, entonces ya se ha ido hacia el músculo, por ejemplo, y me puede estar generando un cuadro inflamatorio. También, por ejemplo, en pacientes con algún tipo de parálisis, también vamos a observar, ¿no?, cierta caída de la cara por algún lado, y así sucesivamente. También nosotros vamos a tener que ver cambios de coloración en la piel, por ejemplo, en los labios, en el color de los ojos. Esto nos puede dar también indicativo de algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, si yo veo a una paciente que tiene un color amarillento en la piel o en las escleras de los ojos, yo puedo decir, uy, esta paciente puede tener un problema hepático, ¿de acuerdo? Si veo a un paciente que está con la cara rubicunda, enrojecida, podría preguntarle si ha venido corriendo, ¿no? Imagínate que ves un paciente que está rojito, rojito, rojito. Entonces le vas a empezar a preguntar si ha venido corriendo, qué le pasó, ¿no? Entonces si lo ves que está sentado y está rojo, algo le pasa, ¿no? Entonces es un indicativo a que el paciente puede estar presentando algún tipo de enfermedad. También hay que observar los abultamientos, ¿de acuerdo? Hay que palpar la zona. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la palpación? Entonces hay que revisar, no solamente hay que ver, sino también vamos a palpar. Entonces, junto con la inspección, porque se hace en forma simultánea, vamos a tener la palpación, ¿no es cierto? Entonces, en la palpación, nosotros vamos a revisar, por ejemplo, lo que es el ATM. El ATM está ubicado por delante del trago del oído, ¿sí? Inmediatamente delante del oído. Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a colocar las manos muy suavemente a esa altura del trago y vamos a hacer que el paciente abra y cierre la boca. Aquí nosotros, palpando, vamos a sentir los clics, las crepitaciones y algunos otros sonidos propios del ATM. Y eso nos va a indicar, vamos a sentir también las desviaciones, por ejemplo, ¿no? ¿Qué lado encaja mejor? ¿Cómo es que se está moviendo el cóndilo? Entonces, esto nos va a permitir determinar si algún tipo de patología en el ATM, perdón. Luego, también, si empezamos a ver algún tipo de tumoración o algún tipo de bulto, tenemos que palparlo. Tenemos que saber si ese bulto a qué corresponde, ¿sí? Si es un bulto duro, si es un bulto depresible, si es suave, si es un bulto que se mueve, ¿sí? Y vamos a evaluar también las adenopatías cervicales. Vamos a observar a los ganglios linfáticos del cuello, ¿de acuerdo? Y esto es importante, estos ganglios linfáticos, porque cuando estos ganglios linfáticos se encuentran inflamados, es signo de una inflamación o es signo de una infección, ¿sí? En la zona cercana se está gestando un proceso infeccioso. Entonces, es importante, y por eso siempre lo tenemos que hacer en forma bilateral, porque vamos a comparar un lado con respecto al otro lado.
¿sí? Para ver si están simétricos. Eso es cuando lo hemos hecho de frente. También vamos a tener que hacer la exploración de perfil. Vamos a tener que ver el perfil de la persona. ¿Cómo es su perfil? ¿Sí? ¿Es un perfil cóncavo? ¿Es un perfil convexo? ¿Cómo están distribuidos los tercios de la cara? El tercio superior, que es la frente, el tercio medio, que corresponde a la nariz, ¿sí? O el tercio inferior, que corresponde a la boca y al mentón. ¿Están agrandados? ¿Están disminuidos? ¿Cómo es la forma que tiene la mandíbula? ¿Sí? La mandíbula es una mandíbula grande, protruida, yéndose hacia adelante, o es una mandíbula corta, lo mismo que el maxilar, ¿sí? Luego vamos a tener, ya hemos hecho la exploración extraoral, hemos revisado todo lo que es cara, piel, hemos visto las manchas, las características propias. Ahora vamos a revisar, vamos a hacer la exploración intraoral. Vamos a irnos directamente a la boca. En la boca lo primero que tengo que revisar son los tejidos blandos. No me voy a ir directamente al diente que el paciente llega, porque a veces el paciente llega y le dice, doctora, me duele un diente. Entonces uno dice, abre la boca y de frente miro el diente y no miro el resto, ¿sí? Entonces tengo que mirar el resto, tengo que mirar toda la boca, todas las lesiones, todos los tejidos blandos, ¿sí? Entonces empiezo a inspeccionar. Primero inspecciono los tejidos blandos. Observo el paladar, que el paladar no tenga ningún tipo de lesión. Observo las mejillas, la parte interior de los carrillos, ¿sí? La parte de la mucosa, veo que no tenga ningún tipo de lesión. Empiezo a revisar el surco vestibular, tanto superior como inferior. Retraigo un poquito los labios para poder observar la zona interna de los labios, del surco vestibular, ¿sí? Reviso todo, no solamente la parte anterior, sino también la parte posterior, ¿sí? Reviso todo, reviso la lengua, reviso el piso de boca. Recién cuando he terminado de hacer mi observación general a los tejidos blandos y he anotado todo lo que he visto, me voy a ir recién a los tejidos periodontales. Entonces, aquí tengo que revisar cómo está la inserción del diente. Si los dientes se están moviendo, si las encías están normales o están enrojecidas, si las encías están en su sitio o están retraídas, están más abajito. Y al final recién veo los dientes. Porque si yo me voy directamente a los dientes, voy a perder información importante del resto de la boca, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar en la parte cuando hacemos toda la inspección intraoral? Mira, vamos a observar la parte de la mucosa alveolar, mira aquí, la mucosa que rodea los dientes. Vamos a observar la parte de la mucosa palatina, tengo que ver todo el paladar, ¿sí? Con sus pilares posteriores de la faringe, esta parte de aquí, la úvula, mira las amígdalas, también reviso las amígdalas, ¿sí? Veo si tiene puntos, si tiene zonas de supuración, si está inflamada o si está normal. Voy a observar también el pilar anterior de la faringe, entonces me voy por todo el paladar, ¿de acuerdo? Lo reviso absolutamente todo, ya revisé toda la mucosa yugal, tanto superior, o la mucosa alveolar, tanto superior como inferior, tanto la parte anterior como la parte posterior. Reviso también la lengua, tanto la parte superior como el piso de boca. Le hago que el paciente levante la lengua y reviso todo su piso de boca. Reviso la mucosa labial, ¿sí? La parte interna de los labios, tanto superior como inferior. Y voy a revisar la mucosa yugal, que es la mucosa de los laterales, de los carrillos. Tengo que revisar absolutamente todo. Entonces tengo que hacer paso por paso. Y si lo hacemos paso por paso, esto es para no olvidarnos de nada, ¿sí? Entonces, luego cuando ya hemos visto los dientes, ¿sí? Hemos revisado los dientes, todo lo que yo vea en los dientes lo voy a transcribir a un odontograma, ¿sí? Entonces, este odontograma va a ser necesario utilizar una denominación abreviada de los dientes para poder facilitar el recojo de los datos, ¿sí? Entonces, los dientes se van a designar con 2 cifras. La primera cifra corresponde al cuadrante en el cual el diente se encuentra. Por ejemplo, si estoy viendo el cuadrante superior derecho, ¿sí? El cuadrante será 1. Si es el superior izquierdo será 2, bajo, inferior izquierdo 3, sigo, inferior derecho 4. Entonces, si yo veo aquí esta boca,
parto en 4, parto por la mitad entre los dos incisivos, hago una línea, vamos a hacer una línea aquí. Aquí, mira, hacemos una línea, parte el diente por aquí, la cara por aquí, ¿sí? Y vamos a hacer la otra línea que va a partir la boca aquí, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo cuadrante, tengo mi cuadrante superior derecho, mi cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior izquierdo, cuadrante inferior derecho. Recuerda que el paciente, tú estás viendo al paciente, ¿de acuerdo? Tú lo estás viendo de frente al paciente. Entonces, tu derecha va a estar en el lado contrario, va a estar en esta zona, ¿sí? Vamos a borrar esta. Oh, se borró todo. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿sí? Para no perderlo. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos nuestros cuadrantes. Aquí están. Entonces, hemos dicho que vamos a numerar los cuadrantes, ¿no es cierto? Entonces, tengo, este es mi cuadrante número 1. Sí, vamos a poner acá grande. Número 1. Este será mi cuadrante número 2. Este es mi cuadrante número 2. Este será mi cuadrante número 3. Y este será mi cuadrante número 4. ¿De acuerdo? Hasta aquí estamos bien. ¿Hasta aquí me entiende, David? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, doctora. Ok. Entonces, ahora el segundo número corresponde a los dientes. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a empezar a enumerar los dientes. Los incisivos centrales van a tener el número 1. Incisivo lateral número 2, canino número 3, premolar número 4, primera premolar número 4, segunda premolar número 5, primera molar número 6, segunda molar número 7, tercera molar número 8. ¿De acuerdo? Tanto para el lado izquierdo, para el lado derecho va a ser igual. Entonces, vamos a poner acá abajito, ¿sí? Entonces, tengo incisivo central, tengo mi incisivo lateral, tengo mi canino, tengo mi primera premolar, tengo mi segunda premolar, tengo mi primera molar, tengo mi segunda molar y tengo mi tercera molar. ¿Sí? Vamos a esto poner un poquito más grande para que esto calce aquí. Perfecto. Entonces, el incisivo se llama 1. El incisivo central es 1. El incisivo lateral es 2. El canino es 3. La primera premolar es 4. La segunda premolar es 5. La primera molar es 6. La segunda molar es 7 y la tercera molar es 8. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, doctora. Ok, entonces, yo te pregunto, ¿qué número sería esta pieza? Vamos a señalarla. A ver, espérate un segundo, voy a subir mi puntero, ¿ya? Ok, ¿qué número sería esta pieza que estoy señalando? Ese sería el 3, el canino. Es el canino, perfecto. ¿Y cuál sería su primer número? 1.3. No se coloca punto, ¿de acuerdo? No se dice punto. De frente es 1, 3, ¿sí? 1.3. Antes se utilizaba el punto, ahora ya no. En la nueva nomenclatura, ¿sí? Ya no se utiliza el punto. Entonces de frente es 1, 3, ¿de acuerdo? Y si digo este de aquí, este. Sería 3.2. 3, 2, muy bien. Y si digo esta última molar, 4.8. 4, 8, muy bien. Entonces ha quedado claro lo de la nomenclatura, ¿no es cierto? Sí, doctora. Ha quedado claro, muy bien. Vamos a seguir entonces, vamos a dejar los numeritos ahí. Ok. Entonces esto era lo que hemos estado viendo, ¿sí? Cómo se coloca cada nomenclatura, ¿no es cierto? Cómo se dice al incisivo central, al lateral, al canino. Entonces voy a hacer la combinación, como tú bien lo has hecho, voy a hacer la combinación de las dos cifras. Entonces, por ejemplo, 1, 1 va a ser incisivo central superior derecho. Entonces nosotros, como odontólogos, ya no voy a decir incisivo central superior derecho, sino voy a decir pieza 1, 1. Pieza 3, 8, por ejemplo, cuando estoy diciendo tercera molar inferior izquierda.
¿De acuerdo? Entonces, a ver, por ejemplo, si yo te digo 2, 4, ¿a quién me estoy refiriendo? La primera premolar es izquierda. Primera, ¿qué más te falta? Ah, sería... No, izquierda. Primera premolar izquierda. ¿Qué falta? ¿Qué? Ah, Mira, superior. superior, Superior. exacto, porque puede ser superior o inferior, ¿no es cierto? Sí, Que sí, yo tengo sí. dos premolares, dos primeras premolares izquierdas, la superior y la inferior. Entonces, por eso tú tienes que indicar el cuadrante. El cuadrante te va, o sea, y tienes que saber leerlo completo, ¿sí? Ok, muy bien, David. Entonces, en el caso de la dentición temporal, ya hemos visto la dentición permanente, ¿no es cierto? En la dentición, perdón, un segundo, quiero mi lápiz, ya, ahora sí. En la dentición temporal vamos a tener, va a ser muy similar también, ¿sí? Voy a tener mis cuadrantes, pero mis cuadrantes van a tener otra numeración, ¿de acuerdo? Mis cuadrantes van a ser 5, van a ser 6, van a ser 7 y van a ser 8. Así se llaman mis cuadrantes, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, piezas permanentes, 5, 6, 7 y 8, piezas deciduas. Ahora, tenemos que tener en consideración de que los niños, ¿sí? No tienen piezas, no tienen premolares, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ellos qué es lo que tienen? Ellos tienen, ellos tienen incisivo central, incisivo lateral, tienen canino, tienen primera molar y tienen segunda molar. Esos son los dientes del niño, ¿de acuerdo? Entonces, los números van a ser 1, el incisivo central, 2, el incisivo lateral, 3, el canino, 4, la primera molar, y 5, la segunda molar. Entonces, por ejemplo, si yo te digo 5.53, ¿a qué diente me estoy refiriendo? Al canino superior derecho. ¿Qué más? Dentición permanente, dentición temporal. Sería temporal. Dentición temporal, ¿no es cierto? Entonces, te das cuenta cómo esta clasificación nos ayuda a determinar qué diente estoy hablando. Entonces, si yo leo, por ejemplo, la pieza 4.4 ha tenido, o por ejemplo, la pieza 8.4 ha tenido una caries y no sé qué, que no sé cuánto, tú de frente, sin yo decir que es un niño, tú dices 8.4, dentición temporal, de frente, dices, ya, ok, esa es la primera molar inferior izquierda. ¿Sí? Perdón, inferior derecha, dices tú, de frente, ¿no es cierto? Sí, es más, ya sabes que es un niño, que es una molar, etc. Entonces, esto nos va a poder ayudar a identificar qué es lo que nosotros estamos revisando. Y así tú lo vas a encontrar en la literatura. En la literatura nosotros ya no lo vamos a encontrar como incisivo, central, superior, derecho, temporal, no. Solamente vamos a encontrar las numeraciones. ¿Todo claro hasta aquí, no es cierto? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, en el odontograma, como hemos dicho, que era la representación anatómica o esquemática de los dientes organizados por cuadrantes, y sobre lo que se señalan las patologías y en algunos casos también los tratamientos con los que llega el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí voy a registrar qué es lo que yo veo en el paciente, ¿de acuerdo? Estamos diciendo lo que yo veo, ¿de acuerdo? No lo que yo creo que hay o lo que yo creo que voy a hacer, no. Es lo que yo veo en el paciente, cómo ha llegado el paciente a la consulta, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a tener que también tener que ubicarme. La parte externa, ¿sí? Va a ser la parte vestibular, la parte interna va a ser la parte lingual, voy a tener la zona medial, que es la más cercana a la línea media, y la zona distal va a ser la zona más alejada de la línea media. Entonces, si yo tengo una pieza dentaria, vamos a hacer un dibujito,
Si yo tengo una pieza dentaria, por ejemplo, voy a tener aquí mi odontograma, ¿sí? Y en mi odontograma yo voy a ver, no puedo dibujar bien, voy a ver una cosa así, un diente así, ¿de acuerdo? Está feíto, pero ¿qué le vamos a hacer? Y así, partido en 4, ¿de acuerdo? Entonces, si este paciente, yo reviso este paciente, entonces yo tengo que saber que esta es la zona vestibular y esta es la zona lingual, ¿sí? Que está en el centro. Esta es la zona vestibular, esta es la zona lingual, esta es la zona mesial y esta es la zona distal. Entonces, si yo veo que el paciente tiene una caries en la zona mesial, que está cerca a la línea media, entonces pintaré aquí de color rojo, ¿de acuerdo? Lo marcaré aquí de color rojo. Entonces, eso es para nosotros ubicarnos en el odontograma, que nosotros vamos a ver. Entonces, ¿cómo se van a señalar las patologías? Mira aquí, mira como yo te lo había dibujado, ¿sí? Entonces, la parte interna va a ser lingual, la parte externa es vestibular, la parte que está cerca a la línea media va a ser mesial, y la parte que está alejada de la línea media se va a llamar distal. Entonces, yo voy a marcar a la pieza. Todo lo que esté enfermo o en mal estado, lo voy a pintar de color rojo, lo voy a señalar de color rojo. Y esto lo vamos a señalar según la directiva técnica para el llenado del odontograma de MINSA. No es que yo lo voy a llenar como yo crea o como a mí se me ocurra. Hay una normativa. Y esta normativa fue dada en el 2019. Sí, en el 2019 se creó esta normativa los primeros meses del 2019, que la vamos a revisar también contigo. ¿Ok? Entonces, todo lo que está afectado o lo que está en mal estado lo voy a pintar en color rojo. Y todos los tratamientos con el que el paciente ha llegado y que están en buen estado, los voy a pintar de color azul. Por ejemplo, yo observo aquí que el paciente tiene una curación con empaste en oclusal, ¿no? Tiene una obturación. ¿Con qué? Todavía no lo sé, pero sé que ese diente está curado y ese diente está en buen estado. Por ejemplo, sé aquí, por este dibujo, que tiene una corona en esta pieza. No sé de qué material, pero tiene una corona. Aquí yo sé de que este paciente tiene un puente fijo en buen estado entre la pieza 4-6 y la 3-6, ¿sí? Entonces, cualquiera que lea tu odontograma debe entenderlo, porque el odontograma es un código internacional. O sea, no es que en Perú lo utilicemos de una manera y en Estados Unidos de otra y en Japón de otra, no. Si un japonés llega aquí, el japonés debería leer el odontograma que nosotros hemos hecho, ¿sí? Lo mismo, si nosotros nos vamos, no sé, a trabajar a Finlandia, en Finlandia también van a utilizar este odontograma y yo lo voy a poder leer. ¿Sí? Son códigos que son a nivel mundial, no son propios. Entonces, ya hemos hecho nuestro odontograma, ahora ahora tenemos que hacer nuestras exploraciones complementarias. ¿Cuáles son las exploraciones que normalmente utilizamos en odontología? La principal es la radiología. Van a ser nosotros aquí, con nuestras imágenes de radiografías, nosotros vamos a poder observar todas las alteraciones, tanto en el esmalte, en la dentina, en el cemento, de las piezas dentarias que voy a evaluar, ¿no? También nosotros podemos hacer biopsias, y estas biopsias son las muestras que se toman de los tejidos para observar algunas alteraciones en tejidos blandos. Por ejemplo, si hemos encontrado alguna tumoración de tejido blando, se hace una biopsia, se retira un pedacito de la zona, ¿sí? Y este pedacito va a patología. En patología hacen todos los estudios para determinar qué tipo de tumoración es. ¿Es benigno, es maligno, si es un proceso inflamatorio, etc.? Y luego tenemos las exploraciones complementarias analíticas. Estas son las exploraciones que nosotros vamos a hacer en otros sistemas que pueden repercutir en la boca. Por ejemplo, hay diversos tipos de cáncer que cuando hacen las metástasis, hacen metástasis en cavidad bucal, ¿no?
Por ejemplo, metástasis en cáncer en piso de boca, cáncer de piso de boca, de lengua, de encía, etcétera. Eso es por un lado, ¿no? En ese tema de cáncer. Tenemos otras enfermedades como por ejemplo la diabetes. La diabetes también va a tener alteraciones, va a producir alteraciones a nivel bucal. Por ejemplo, si un paciente está con diabetes, no va a haber una buena cicatrización, voy a tener un riesgo de hemorragia, tengo riesgo de infecciones, entre otras cosas. Si un paciente tiene o ha tenido, por ejemplo, fiebre reumática de niño, es un paciente en el que yo voy a tener que tener cuidado porque cualquier actividad o cualquier tratamiento que yo haga en la boca y que sea invasivo, ¿qué quiero decir con esto? Que voy a tener que cortar o voy a producir sangrado, puede producirle un riesgo de endocarditis bacteriana. Y así múltiples enfermedades que van a repercutir en la boca. Por ejemplo, paciente epiléptico, ¿sí? Si bien es cierto, la epilepsia no repercute de manera directa en la boca, sí los medicamentos que el paciente toma para controlar su epilepsia, ¿no? Le van a producir, por ejemplo, hiperplasias gingivales. Entonces, y así nosotros podemos ir revisando, ¿no? Por ejemplo, enfermedades de tipo venérea, la gonorrea, la sífilis, van a generar lesiones a nivel bucal. El mismo VIH también, ¿no? Entonces, eso es cuando nosotros hablamos de las exploraciones complementarias analíticas. Tenemos que saber qué es lo que tiene el paciente porque van a haber enfermedades que van a repercutir, así, van a incidir sobre la enfermedad bucal, ¿no? Tenemos otras enfermedades como por ejemplo la escarlatina, el sarampión, la varicela, que van a producir lesiones a nivel bucal. Entonces, en odontología nosotros vamos a utilizar tanto radiografías intraorales como radiografías de tipo extraoral. Dentro de las radiografías intraorales tenemos las radiografías periapicales que se toman para observar todo el diente, las interproximales para observar las caries que están entre los dientes y las oclusales para observar toda la cara oclusal de las piezas dentales. Y luego tenemos las radiografías extraorales, las más usadas son las panorámicas, ¿sí? Que es para observar toda la boca, y la teleradiografía lateral. Entonces, por acá, miren, tenemos una radiografía periapical, estamos viendo todo el diente, miren, estamos viendo toda la zona de los dientes. Lo vemos completo, tenemos que ver completo al diente en una radiografía periapical. En las radiografías, ¿por qué no he puesto esas? Pensé que había puesto. Bueno, luego nosotros también, hay algo que nosotros tenemos que conocer y saber bien, ¿sí? Va a ser la dentición, nosotros tenemos que conocer cuándo empiezan las denticiones y cuándo erupcionan. Eso es algo muy importante, ¿no? Porque dependiendo de la semana de formación, pueden haber algunas alteraciones que el diente puede sufrir. Por ejemplo, en la dentición temporal, en los dientes maxilares, en el maxilar, tanto en el maxilar como en la mandíbula, los incisivos se forman en la 7ª semana de vida intrauterina. Cuando la mamá tiene recién 7 semanas de gestación, estamos hablando que tiene alrededor de 2 meses de gestación, empiezan a formarse los dientecitos de los niños, ¿sí? de los fetos. Entonces, en ese momento, si hay algún tipo de alteración, algo puede pasar, ¿no? También tenemos que saber que el inicio de la calcificación de esta estructura del esmalte que se está formando va a ser alrededor entre la 13ª y la 16ª semana de vida intrauterina. Entonces, si cuando se está calcificando la madre, por ejemplo, se enferma, está tomando medicación o tiene fiebre o algo sucede, ¿sí? Que puede interrumpir esta fase de calcificación en el niño, del esmalte del niño, entonces se van a producir algunas lesiones del esmalte. Puede haber una hipocalcificación, puede haber una hiperplasia, una hipomineralización, ¿sí? De las piezas dentales. Entonces tenemos nosotros que conocer para saber por qué se forman las patologías que nosotros vamos a encontrar en la cavidad bucal. Estas piezas también tenemos que conocer las etapas de erupción, cuánto sale, porque muchos padres de familia van a llegar a nosotros y a decir, doctora, mi hijito tiene 1 mes y le ha salido su diente, ¡ay, qué bonito! Y nosotros tenemos que decirle a la señora, bueno, de que no es normal,
de que le salga el diente a esa edad, que tenemos que tomarle una plaquita para poder determinar si las piezas que deberían de salir entre los 6 y los 9 meses, entre los 6 y los 10 meses aproximadamente, ¿sí? Están saliendo de forma correcta, se encuentran presentes y ver qué es lo que voy a hacer cuando un niño de un mes le sale un diente. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que saber también la cronología de erupción. ¿Cuándo erupciona cada una de las piezas dentarias? Tanto las piezas de dentición temporal como las piezas de dentición permanente. Luego, nosotros sabemos de que los dientes temporales, en determinado momento se van a caer los dientes, ¿no es cierto? Entonces decimos que se están cayendo los dientes o que están exfoliando. ¿Sí? Esa es la palabra, se llama exfoliación. Cuando ya el diente ha cumplido su periodo en boca, entonces el diente empieza a reabsorberse en las raíces y la corona cae. ¿Para qué? ¿Por qué sucede esto? Porque en la parte interna se están formando las nuevas piezas dentarias permanentes, los dientes de adulto. Entonces, a la hora de que este diente cae, el diente de adulto puede emerger y puede erupcionar. Entonces, conocer en qué momento de la vida del niño empiezan a erupcionar las piezas y en qué momento se caen, es importante para poder darle orientación al padre de familia de la importancia del cuidado de las piezas dentarias. Por ejemplo, miren aquí, cuando erupcionan las primeras molares en los niños, miren, erupcionan entre el año, ¿sí? Y más o menos los 2 años, ¿sí? Entonces, el niñito va a tener sus molarcitas entre los 2 y 3 años. De acuerdo a ese momento le van a erupcionar los dientes. Y estos dientes se van a caer, miren, entre los 11 y 12 años. Entonces, ese diente tiene que ser cuidado, porque si no, vamos a tener problemas. Muchos padres de familia dicen, no, pero se le va a caer. Y el niño tiene 4 años y está con los dientes todos picados. Ese diente no le va a salir hasta que tenga 11 años, que es cuando el diente permanente va a empezar a emerger en la boca. Entonces, tenemos que conocer cuáles son los periodos de formación de la pieza dentaria, del inicio de la calcificación de la pieza dentaria, cómo erupciona, en qué edad, en meses erupciona, cuándo empieza a reabsorberse los dientes, porque también es importante para nuestro diagnóstico saber que el diente se está reabsorbiendo o no en forma correcta y saber cuándo se caen estos dientes. La exfoliación solamente va a estar en la dentición temporal. En la dentición permanente no tenemos exfoliación. ¿Sí? Los dientes no se nos deberían de caer hasta el día que nos muramos. Es más, nos morimos y seguimos con nuestros dientes en la boca. ¿Sí? Por eso nosotros encontramos tantos cráneos con dientes. Entonces, en los incisivos, en los dientes permanentes, el inicio de formación de vida se va a dar alrededor, los incisivos centrales y laterales se van a empezar a formar alrededor de los 5 meses de vida intrauterina. Miren, cuando estábamos, los dientes temporales, los incisivos, se formaban en la 7ª semana de vida intrauterina. Aquí estamos hablando de que ya se forma a partir de los 5 meses, estamos hablando alrededor de la semana 20, 24, ¿sí? De vida intrauterina. Sí, 4 por 5, 20. Ok, entonces, también tenemos que empezar a observar, ¿no? Y miren aquí, las premolares, ¿cuándo se forman? Se van a formar, por ejemplo, miren, a partir de los 8 meses, 7 meses. ¿Y esto por qué es importante saber? Porque muchos niños, ¿tú has escuchado hablar de la fluorosis? ¿Has visto a esas personas que tienen sus dientes con manchas blancas? ¿Has observado? David, ¿estás? Sí, sí estoy. Ya. ¿Has observado que hay personas que tienen manchas blancas en sus dientes? Aquí en Sí, sí. Chiclayo hay muchísimo de eso. Y eso se da por la fluorosis, ¿sí? Porque hay demasiado flúor en el agua, sobre todo en regiones como, por ejemplo, Cayalpí, Ferreñafe, Incahuasi. En esas zonas hay mucho flúor en el agua, pero es un flúor natural, es un flúor del suelo, ¿sí? Entonces,
estas personas empiezan a consumir el agua potable, el agua del caño, que son de estas líneas de agua, y empiezan a producir fluorosis. Hay demasiado flúor en su cuerpo y este flúor se va a depositar en las piezas dentarias mientras estas piezas dentarias están calcificando. Entonces, mira aquí, mira, los dientes, estos dientes de adulto, se empiezan a formar a los 5 meses de vida intrauterina y empieza su calcificación, ¿sí? Entre los 3 y 8 meses de vida, quiere decir cuando ya nació. Entonces, mientras se está calcificando, empieza el bebé a consumir flúor porque la mamá le da, a lo mejor no le da pecho, no le da lactancia materna, sino le da lactancia de biberón, y el biberón lo tienen que mezclar con agua. Entonces, en esta agua hay flúor, y cuando hay mucho flúor empiezan a formarse estas manchas blanquecinas que con el tiempo, o si ha consumido demasiado flúor, empiezan a ponerse medias marrones, ¿sí? Entonces, y esto es importante conocer porque van a haber algunas anomalías o algunas lesiones, como por ejemplo, las lesiones por algunos antibióticos como las tetraciclinas, que se van a dar cuando el niño ha enfermado en una etapa temprana, ¿no? Entonces también es importante saber cuándo son los inicios de las calcificaciones y cuándo erupcionan los dientes. Entonces nosotros tenemos que saber que, por ejemplo, la segunda molar erupciona a los 12 años y que el último diente en erupcionar es el canino superior, ¿sí? Tanto el superior como el inferior. Ellos van a erupcionar entre los 10 y los 13 años de vida, pero es el último en erupcionar. Por eso ese es uno de los dientes que sale montado. Cuando no hay espacio, sale hacia arriba o sale hacia atrás, ¿no? Porque está montado, porque ya no tiene espacio. Como es el último en salir, él sale por donde mejor puede. Ok, entonces aquí hemos visto hemos tenido una visión general de lo que es la historia clínica, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en el contenido del curso en general? Entonces, esta es la primera parte. La idea de esto es que tú tengas un panorama general de lo que es una historia clínica. Entonces, parte de tu trabajo de hoy, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a hacer el día de hoy? Vas a buscar historias clínicas, ¿de acuerdo? Y tú vas a evaluar en las historias clínicas que busques o que encuentres, vas a evaluar si tienen todas las partes que hemos mencionado. ¿Sí? Sí, doctora. ¿Ok? Entonces, esa es la idea del trabajo. Acuérdate que si bien es cierto, nosotros vamos a tener una parte sincrónica, que quiere decir que vas a estar conmigo de frente, así como ahorita, y una parte asincrónica va a ser la parte en la que tú tienes que trabajar solo. Me puedes hacer todas las consultas, pero lo vamos a hacer por medio de WhatsApp. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, doctora. ¿Cómo parte sincrónica y parte asincrónica? sí, entonces nosotros vamos a tener esta parte en la que vamos a trabajar, a la que yo te voy a dictar la clase, te voy a dar todas las indicaciones. Probablemente tengas que exponer, tengas que revisar, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que tú has visto hoy día o lo que vas a revisar hoy día de tus historias clínicas, por lo menos necesito 3 historias clínicas, ¿sí? Por lo menos necesito 3 historias clínicas. Y la próxima semana lo que haces es las colocas en un PPT, les tomas foto y dices, esta historia le falta esto, a esta historia le falta esto. Consíguete de donde sea, historias clínicas odontológicas, ¿sí? Donde sea, y si falta una parte a la Y historia. eso es lo que, claro, eso tú lo vas a analizar. Con lo que hemos hecho, más o menos tú sabes de que una historia clínica, ¿qué es lo que tiene que tener? Primero, información general, ¿no es cierto? Los datos, cómo se llama, de dónde procede, su número, teléfono, todo. Sabes que tiene que tener el motivo de la consulta. Sabes que tiene que tener, por ejemplo, antecedentes personales, alergias, todas esas cosas. Y tienen que estar nombradas. Entonces tú me puedes decir, doctora, mire, en esta historia le falta, no tiene dónde colocar las alergias. En esta historia no tiene dónde colocar tal cosa. Entonces, yo te voy a enseñar ahorita una historia completa. ¿De acuerdo? Sí, Así, te doctora. voy a enseñar un modelo completo de historia con todas las partes que debería tener una historia. Acuérdate que cada uno de nosotros va a fabricar su propia historia. La idea es que tú al final de ciclo
salgas con una historia completa, bien hecha, y que tú sepas llenar toda una historia clínica de forma adecuada. ¿De acuerdo? Al final Entendido. ese es el kit del asunto. Entonces, ahorita te voy a enseñar una historia completa, ¿sí? A ver. Más o menos quiero que la veas porque tú, como odontólogo, tú tienes que fabricar tu propia historia, ¿sí? Pensé que estaba abierto. No abre, qué raro. A ver, aquí. No. Aquí está abriendo. A ver, está abriendo, ¿sí? Ábrete. Me ha parecido una nueva forma de esto en la máquina hoy día y se está medio extraño. Ya. Se está demorando mucho. Listo. Aquí está, va a aparecer la historia clínica. Mira, es una historia clínica donde nosotros vamos a observar la parte de anamnesis. ¿De acuerdo? En la parte de anamnesis yo voy a tener mis datos de filiación. ¿Te acuerdas? El nombre, la edad, el sexo, el teléfono, dónde vive, de dónde se origina, de dónde reside, cuál es su grado de instrucción, etc. ¿De acuerdo? Está aquí, vamos a agrandarlo un poquito más. Ahí está. Luego tenemos la parte de antecedentes. En este caso, por ejemplo, el profesional le hace un cuestionario de preguntas, ¿de acuerdo? Y le pregunta si es alérgico, a dónde. Entonces, para no olvidarse de nada, este profesional ha decidido hacer un cuestionario. Se puede hacer tipo cuestionario, se puede hacer solamente un párrafo con preguntas directas, ¿sí? Entonces, pero en este caso se ha hecho tipo cuestionario, por ejemplo. ¿Ves acá? Ahí está. Si tiene algún problema, y entonces él pregunta todo lo que cree conveniente este odontólogo. Sobre los antecedentes familiares también pregunta. En el caso de las mujeres les pregunta el tema de la menstruación, que también es importante, el tema de los embarazos, si ha tenido embarazo de riesgo, si ha tenido abortos, etcétera. Y al final va a ser un resumen de todo lo que encontró en este cuestionario. Luego va a tener todo lo que es el motivo de la consulta y la enfermedad actual. Aquí va a escribir para qué viene el paciente, cuál es su enfermedad, qué le pasó, desde cuánto tiempo le duele, cómo es el tipo de dolor, qué se exacerba, con qué se elimina el dolor, etcétera. ¿Qué ha tomado? Si ha tomado alguna pastilla, le han dado, se ha ido a la farmacia, etcétera. Y luego va a detallar si tiene algún problema sistémico actual de consideración, por ejemplo, si el paciente es diabético, hipertenso, ha tenido un infarto, etcétera, si es alérgico a algún medicamento o a comidas, que también es importante, o a látex, por ejemplo. Hay muchos pacientes que son alérgicos al látex. Entonces nosotros no podemos utilizar los guantes de látex, tenemos que utilizar guantes de nitrilo, porque si no ese paciente pues se inflama terriblemente. También tenemos que colocar cuáles son los medicamentos actuales. En este caso, este odontólogo lo está poniendo, si bien ha hecho un cuestionario aparte,
está poniendo aquí lo más resaltante, lo que para él es más importante de tener en cuenta en la historia clínica para mirarlo cada vez que abre la historia clínica, ¿sí? También la historia odontológica, si le han hecho exodoncias, complicaciones, hemorragias, son los antecedentes, hasta aquí son los antecedentes del paciente, ¿no es cierto? Toda esta parte de aquí es de antecedentes. Luego está viendo la parte, el examen extraoral, ¿sí? Con todo lo que nosotros hemos visto, las fascias, la simetría, la piel, el cuello, adenopatías, labios, etcétera, y está considerando el examen intraoral. En el examen intraoral, lo primero que él ve es la higiene, ¿sí? Luego está observando, mira, mucosas, todo lo que hemos visto. ¿Te acuerdas que hablamos de la mucosa, del paladar, etcétera? Entonces, es más, lo delimita, ¿no? Mucosa del carrillo, de los surcos vestibulares, de los labios, del piso de boca, ¿sí? Luego ve glándulas salivales, los frenillos, paladar duro y blando, la orofaringe, rebordes alveolares, lengua, gingiva. Entonces, para no olvidarse, este dentista está detallando cada una de las cosas, ¿sí? Como te digo, cada historia clínica es diferente, porque va a ser dependiendo del gusto del profesional que la haga. Inclusive tiene su análisis oclusal, y aquí está su odontograma, ¿sí? ¿Te acuerdas que habíamos dicho, este es el odontograma del MINSA, que es el odontograma oficial aquí, que todos tenemos que utilizar? Entonces, nosotros vamos a observar, por ejemplo, si yo marco aquí, si yo marco en esta zona, ¿qué estoy marcando? ¿Lingual o vestibular? Sería lingual. Lingual, ¿no es cierto? O palatino en este caso porque está en el superior. Si marco esta zona externa, ¿qué estaría marcando? Vestibular. Vestibular, perfecto, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a tener la dentición de adulto y la dentición de niño. En el caso de que yo tenga un niño que tenga ambos tipos de dentición, imagínate un niño de 7 a 8 años, que ya está mudando sus dientes, entonces yo voy a tener que marcar en ambas denticiones, respetando la pieza dentaria. Dime. Dentición mixta. Claro, tiene una dentición mixta, entonces yo voy a marcar respetando la pieza dentaria a la que pertenece, ¿sí? Ok, aquí en esta parte tú vas a ver unos cuadraditos, ¿de acuerdo? Ahora nosotros vamos a revisar, también en el transcurso del curso vamos a revisar la directiva técnica para el llenado del odontograma, y aquí nosotros vamos a tener que poner algunas cosas. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Si esta pieza tiene una lesión, ¿de acuerdo? Entonces yo acá voy a tener que poner qué tipo de lesión es. Es una caries de esmalte, es una caries de dentina, es una caries con compromiso de pulpa, entonces yo tengo acá que identificar qué cosa es. Para eso son los recuadritos. Tengo acá una pieza rota, por ejemplo. Antes yo le hacía una cruz diciendo que la iba a extraer. Ahora lo que le pongo arriba es RR, remanente radicular, ¿no? Entonces hay algunas cosas que se han modificado para poder leer mejor los odontogramas. Ok, luego ya le hice todo el estudio, todos sus análisis, yo voy a tener un diagnóstico presuntivo. El diagnóstico presuntivo, ¿qué significa? Es cuando yo veo y yo en mi cabeza digo, este paciente puede tener esto, ¿de acuerdo? Veo una pieza con caries. Entonces yo digo, ok, este es un paciente, después de haberle hecho todas las preguntas, yo digo, ok, este paciente puede tener una pulpitis irreversible, ¿de acuerdo? Entonces, yo hago mi diagnóstico presuntivo, que es lo que yo creo. Después hago mis exámenes complementarios, que pueden ser, por ejemplo, modelos de estudio, radiografías, fotografías, algún análisis clínico. Si mi paciente es diabético, le pido que se haga, no sé, un estudio de glicemia, de, no sé, hemoglobina glicosilada. Si mi paciente es hipertenso, pues le hago que se tome la presión, etc. O las interconsultas respectivas, ¿no? Si mi paciente es cardíaco, entonces yo necesito hacerle una cirugía, conversaré con su médico. Ya se puso el internet inestable. Conversaré con su médico y le haré una interconsulta, ¿no? Y cualquier otro que yo requiera. Entonces voy a hacer mi informe de mi análisis complementario, mi informe radiográfico, y ya con esto, con toda esta información adicional que tengo,
yo lo que puedo hacer es, voy a dar un diagnóstico definitivo. Entonces, después de haberle tomado, por ejemplo, las placas radiográficas y después de haberles hecho a mi paciente pruebas de percusión, pruebas de cambios de temperatura, por ejemplo, ¿no? De frío o de calor, entonces ya definitivamente yo digo sí, tiene una pulpitis irreversible, ¿no? Entonces empiezo a detallar todo lo que tiene mi paciente. Entonces, del estado de salud general, de los tejidos blandos, por ejemplo, puede ser que el paciente tenga una gingivitis, entonces coloco en tejidos blandos que cómo está en tejidos duros y empiezo a dar mi diagnóstico. Veo cuáles son mis objetivos del tratamiento, qué es lo que quiero yo y qué es lo que quiere el paciente, porque a veces lo que nosotros queremos no es lo mismo que quiere el paciente, y hacemos el plan de tratamiento. ¿Sí? Decimos, ok, esto es lo que nosotros vamos a hacer, esto es lo que le planteamos al paciente, y al final voy a tener mi evolución clínica del tratamiento. Entonces yo voy a empezar a colocar aquí todo lo que le estoy haciendo al paciente. Fecha tal, en tal turno, en tal hora. Entonces pongo, por ejemplo, ¿no? Toma de historia clínica, toma de modelos, toma de radiografías, extracción de pieza tal, profilaxis de pieza tal, se le dio tal medicamento, se hizo tal cosa, todo tengo que poner en esta evolución clínica, ¿sí? Que sea odontológico, a veces nosotros los odontólogos nos hemos acostumbrado a poner solamente que hicimos resina pieza tal o exodoncia de pieza tal, pero no, se coloca todo, se coloca inclusive qué tipo de fármaco, si le di algún fármaco, qué tipo de fármaco le di, si le hice una resina, en dónde le puse la resina, si fue una resina oclusal, si fue una resina ocluso mesiodistal, algunas personas le ponen el color de resina que utilizaron, etcétera, ¿sí? Son cosas, son datos importantes a la larga, en cualquier momento pueden ser útiles, ¿no? Ok, y obviamente pues tienes el consentimiento informado. Ahora nosotros tenemos que utilizar un consentimiento informado para todos los tratamientos odontológicos, donde nosotros le estamos informando al paciente qué es lo que tiene, cuál es su diagnóstico, cómo lo voy a atender. Si hubieran otras alternativas de tratamiento hay que colocarlas, hay que ponerle cuáles son los beneficios del tratamiento y cuáles son las desventajas o lo que puede suceder en caso no se coloque, no se haga el tratamiento y las posibles complicaciones y riesgos que puedan suceder. ¿Sí? Esto es para evitar, esto es porque el paciente tiene que saber exactamente qué es lo que le tienen, qué es lo que le están haciendo. Inclusive, en el caso de docencia, por ejemplo, nosotros sí solicitamos de que las fotos, los videos o cualquier otro registro se pueda utilizar en el ámbito científico y académico, ¿no? Entonces eso se le explica al paciente para que el paciente sepa qué es lo que le están haciendo y obviamente pues tienes el presupuesto, ¿no? Para que el paciente también necesita saber cuánto le cuesta cada cosa y tener todo registrado de manera ordenada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, como te digo, este es un tipo de historia clínica, si te has dado cuenta es una historia muy larga. También hay historias clínicas muy cortitas. Vamos a ver si tengo alguna por acá. No, creo que ya no la tengo. A ver, espérate un segundo. Vamos a buscar, que creo que acá tengo una historia clínica. Ah, no, sí la bajé. Aquí está. Mira, por ejemplo, ¿dónde está? Vamos a ver si es que la tengo aquí, ¿ya? Proyecto. No. Esta no es, perdón. Módulo 1, módulo 8. A ver, me parece que estas son las historias clínicas, es otra historia clínica, esta es de una clínica bastante grande. Sí, me parece que esta es la de Multident. Carga. Ok, mira, esta es la historia clínica de Multident. Voy a darle la vuelta, voy a rotarla para que la puedas ver mejor. Qué pena que se ve muy chiquito. Ahí está, se está viendo más grande, ¿no es cierto? ¿La ves mejor? Sí, doctora. Ahí está, mira, esta es la historia clínica de Multident. Ellos tienen, mira,
De frente, ellos solamente tienen la parte de anamnesis. Luego, miren la parte de abajo, el odontograma, le ponen el presupuesto, las últimas cobranzas, un poco de anamnesis, mira, le preguntan así, miren, este es su examen clínico estomatológico, ¿sí? El diagnóstico, algunas observaciones. Esta es una historia clínica de una clínica de multidentes, esta es una cadena bastante grande de clínicas, ¿sí? Las firmas del paciente, DNI del paciente. Vamos a ver otra de las fotos. Por favor. Ay. No, a ver. Se fue por otro lado. Se cambió la configuración. A ver, vamos a ver otra de las fotos, ¿sí? Y te das cuenta que tampoco tiene odontograma esa, ¿no? No está la foto del odontograma. Mira. Acá tenemos ¿cómo se llama? El consentimiento informado que ellos utilizan, ¿sí? Si te das cuenta, pues, no está totalmente marcado, hay cosas que no están colocadas, ¿sí? Vamos a ver. Y de frente ellos entran a colocar qué cosas le hicieron al paciente, ¿sí? Y tienen su hoja de tratamiento. Así hay un montón de hojas de estas, de todo lo que le han hecho al paciente. Entonces, te das cuenta que hay historias clínicas diferentes, ¿no es cierto? La universidad también maneja una historia clínica, cada universidad tiene su propia historia clínica. Entonces, la idea de este trabajo es que tú evalúes una historia clínica, ¿sí? Con todo lo Doctora, que más o menos hemos visto, que ahorita tú digas, ok, le falta esto y le falta el otro. Conforme en el transcurso del ciclo vamos a empezar a ver cada una de las partes, cómo se evalúa, cómo se hace, cómo es el examen, qué es lo que tienes que hacer para llenar el odontograma, qué es lo que tienes que evaluar, qué es lo que tienes que ver, qué es lo que tienes que poner en una historia. ¿Sí? Ok, entonces te has dado cuenta que tenemos diferentes tipos de historia y eso es la idea de lo que tú hagas, ¿no? Tú vas a evaluar y vas a decir, en un PPT, te vas a tomar la foto, ya verás tú cómo lo haces, con foto creo que se puede hacer tranquilamente, le tomas la foto y dices, ok, doctora, a esta historia le falta esto, o está bien esto, tiene todas sus partes, eso es lo que yo quiero que tú hagas. Y contigo, entre los dos, vamos a empezar a observar, yo también voy a ver algunas historias que tenga y vamos a empezar a observar qué es lo que tiene y qué es lo que le falta a cada una de las historias. ¿De acuerdo? Es bastante ok, simple. doctora, pero quiero preguntarle, para poder tomar una referencia, ¿me podría dar las historias clínicas que debo tomarlo como referencia para poder Ya. A ver, compararlas? escúchame. Esta primera parte quiero que lo hagas tú solo con lo que tú has entendido. Por Ok. eso yo no he puesto las historias clínicas dentro del PPT. Porque me interesa saber qué Pero es lo que me tú has refería entendido. que la primera que me enseñó era una historia muy larga que tenía muchas partes y muchas preguntas que decía Exacto. si se Por eso tenía te el digo, motivo de... escúchame, la idea de este ejercicio en particular, o sea, de esto que estamos haciendo ahorita en particular, es que tú, sin ningún sesgo, digas, y según lo que tú te acuerdes, digas, esto le falta, esto le sobra. No te preocupes si está bien o si está mal, ¿de acuerdo? O sea, la Ok, idea ok. de este trabajo es saber qué tanto has captado, nada más. ¿Sí? No te voy a evaluar y voy a decir, ah, no, te has equivocado, no sabes. Porque esto lo vas a trabajar junto conmigo en el transcurso del ciclo. Porque como te digo, al final tú tienes que sacar tu propia historia clínica.
Entonces, por eso no le he colocado dentro la historia clínica que te he enseñado, una larga, muy, muy larga, de una cortita, una de un consultorio y otra de una clínica grande, que es como es Multiden. ¿Has escuchado hablar de Multiden? Mm, creo que sí, pero no Es realmente. una clínica, es una clínica en Lima, ¿sí? O bueno, no es una clínica, es un consorcio de clínicas de Lima. Empezó en Lima, ahora se ha ido a casi todo el Perú. Es una clínica muy, muy grande, atienden a mucha, mucha gente y a mucha gente de mucha, mucha plata. Entonces, ellos manejan ese tipo de historia clínica. Entonces, por eso te digo, la idea yo quiero saber qué es lo que tú has captado. Si falta o no, entre tú y yo, con la información que tú traigas, vamos a irlo desmenuzando. Tú vas a hacerlo hasta donde sepas o hasta donde creas y conmigo lo vas a desmenuzar. ¿Te parece? Las historias debo tenerlo en PDF para poder mencionar Como lo que... quieras, como Ok, quieras. Si por ahí consigues la historia de alguien, le tomas foto y la foto la colocas en el Word. ¿Ya? ok, Le tomas foto y luego la puedes recortar si quieres, ¿no? Le dices, por ejemplo, esta es la dato de filiación, esto lo utilizaron para tal cosa. O si la tienes en PDF, me la enseñas en PDF y tú me empiezas a conversar, ¿sí? Lo que las quiero historias es que, sí, dime, son privadas, no se deben mostrar lo que al... quieras, de donde saques. O sea, la idea es de que tú tengas un panorama de cómo se están manejando las historias clínicas y que tú sepas si lo que se está haciendo le falta o le sobra algo. No estoy diciendo si ellos están haciendo bien o mal. Nosotros no vamos a evaluar si sus historias están bien, le faltan, no. Es para ti. En el curso tú tienes que saber que una historia tiene que tener determinadas partes, tiene que tener determinadas cosas. Entonces, por ejemplo, una historia clínica nos dice todo detalladito con un cuestionario. A lo mejor para otro doctor dice, "Ah, no, yo no voy a poner cuestionario, yo lo que voy a poner son ítems". Entonces yo empiezo a preguntar sobre los ítems, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la facilidad de cada uno? Entonces, queremos ver diferentes tipos de historias. Si tienes de hospital, de hospital. Si tienes de consultorio, de consultorio. Si tienes de posta, de posta. Si tienes de clínica, de clínica. Lo que encuentres. Si tienes de la universidad, pues de la universidad también la miramos. ¿Te parece? Ok, doctora. Lo que encuentres. Y eso lo vamos a revisar entre tú y yo. Ya, pero lo que sí quiero es que tengas el material y que tú lo hayas leído y que tú me digas, doctora, le falta esto, le falta el otro. Entonces, dependiendo con todo lo que tú me dices, le diríamos, ah, sí, tienes razón, mira, y aquí lo podríamos hacer. Y conversamos los dos de la historia clínica. ¿Sí? Sí, ¿De doctora, acuerdo? sí. Quedó entendido entonces. Sí, Y mira, estoy viendo ahorita lo de la plataforma, no la abren todavía, no me salen los cursos, no sé por qué voy a hablar con la doctora Vanessa para ver dónde cuelgo para colgarte la clase, ¿sí? Las clases allá van a para estar, tenerla. las clases van a estar colgadas, tú vas a tener el PPT, vas a tener la clase, pero no sé dónde colgarlo ahorita, pues. Voy a hablar con Vanessa, con la doctora Vanessa, a ver qué cosa me dice, para ver cómo lo hago. Si no, me creo mi classroom, pues, ¿no? A ver qué hago, ¿sí? Para Ok. subirte, porque necesito tener algún sitio donde subir las cosas y no estarlas mandando por el WhatsApp, sino tener algo así más estructurado. ¿Listo? Ok, entonces ponte a buscar, ponte a hacer tus cosas para que no se te junte con el resto de tareas. Mira que es bastante simple lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Sí? Cualquier consulta, al WhatsApp. ¿De acuerdo? De, de acuerdo, doctora, gracias. Ok, entonces nos estamos viendo la próxima semana, por favor. Cualquier consulta que quieras, por favor, al WhatsApp. Cuídate mucho. Cuídese, doctora. Ya, chao.